para crear una expectativa en el espectador y que sigan consumiendo sus videos. Es por eso que te pregunto, ¿qué es lo que produce todo este tema en tu corazón? ¿Y qué tiene que ver con tu pastor? Pues mira, si en verdad quieres tener la perspectiva, la cosmovisión correcta con respecto a todas estas cosas que están ocurriendo, tienes que ir a consultar a tu pastor, no a YouTube, no a los videos como este. YouTube no sustituye de ninguna manera a la iglesia. Gloria a Dios por todos mis hermanos que sí suben contenido que vale la pena ver. Todos ellos. Gloria a Dios por ellos. Que Dios utiliza sus medios para llevar su palabra. No como los demás canales que realmente no somos de mucha ayuda para el cuerpo de Cristo. Sin embargo, con todo y eso, hermano, todo ese contenido de sana doctrina que existe en Internet no sustituye a la experiencia de la iglesia. Eso te lo voy a demostrar en este video. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, hermano. Y te voy a demostrar lo peligroso que es que desvíes tu atención, que debe de estar puesta en tu iglesia, en tu congregación local, hacia otras cosas que vienen de personas que ni siquiera conoces. Hace poco me escribió una jovencita y me decía que a ella le hubiera gustado que su papá fuera como yo, que se dio cuenta de que algunos de mis videos, o cuando menos una serie de videos que comparto en mi canal, están diseñados con mis dos hijas Paulina y Daniela en mente, para darles consejo con respecto a la sexualidad, a la relación entre un hombre y una mujer y ese tipo de cosas, desde una perspectiva bíblica. Y ella me decía que a ella le hubiera gustado que su papá fuera así, que Dios le hubiera dado un papá así, como yo. No tiene ni idea esta chiquilla de lo que dice. Dice que vio mi video de mi testimonio y que entonces entendió que su papá tenía esperanzas, que ella tenía esperanzas con respecto a su papá. Pero lo que ocurre es que tenemos la tendencia a idealizar a las personas que vemos a través de una pantalla. Pero no las conocemos. Y ese pastor, ese hombre, tu pastor, el pastor de tu iglesia o los pastores de tu iglesia, esos hombres humildes, hermanos, que no tienen 300 y cacho mil seguidores en YouTube o en lo que sea. Esos son los hombres que Dios puso para velar por tu alma. Ellos muchísimas veces, sin que tú te des cuenta, son los que más interceden por ti, aunque tú no lo sepas. Tal vez la teología de tu pastor no sea tan prístina como la teología de mis hermanos de los que existen muchos videos en Internet. Tal vez la teología de tu pastor no sea tan prístina como la teología de R.C. Sproul, Paul Washer, de John MacArthur, de Sugel Michelin, Miguel Núñez. Y gloria a Dios por ellos, no me malinterpretes, gloria a Dios porque podemos ver esos contenidos a través de Internet. De hecho, ya lo había dicho una vez, yo me convertí viendo un video de Paul Washer. Yo entendí que en realidad no era cristiano cuando creía que era cristiano viendo un video de Paul Washer. Así es que gloria a Dios por todos ellos, pero tal vez tu pastor no tenga esa teología tan refinada. ¿Y esto qué tiene que ver con Israel y todo ese conflicto? Te estarás preguntando. Pues bien, el Dios que inspiró todas esas profecías, hermanos, ese Dios te llevó a ti a una congregación en particular, bajo el gobierno de un hombre o unos hombres en particular, para que de manera particular tú fueras enseñado en la palabra de Dios para entender todas esas cosas, siempre y cuando sea una iglesia de sana doctrina, hermanos, una iglesia verdadera, no una cueva de hipócritas y lobos rapaces que quieren tu dinero, que quieren explotarte y que te prometen riquezas y salud y no sé qué tantas cosas a cambio de tu dinero. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Entonces, si vas a creer que existen esas profecías y crees que las estás viendo cumplirse y estás muy interesado en eso, es mejor que creas que el mismo Dios que inspiró a esos profetas, que inspiró esas profecías sobre la primera venida del Mesías, sobre la segunda venida del Mesías, sobre la venida del Anticristo y sobre el final de las cosas, es mejor que creas también en las promesas de ese Dios que cuando venga ese Mesías por segunda vez va a traer juicio. Ese Mesías que está por venir, si es que crees que está por venir, es mejor que creas que viene a traer juicio y que Él te llama antes de venir. ¿A qué? ¿A asustarte por su venida? No, a estar prevenido, como las 5 vírgenes sabias de la parábola de las 10 vírgenes. Te llama a estar peleando por interpretaciones escatológicas, que si alguien opina distinto a ti. Te llama a estarte alimentando del morbo que se despierta alrededor de todas estas cosas. ¿El Mesías viene a satisfacer el morbo de las personas? No, viene a traer juicio. Y es por eso que tenemos que estar prevenidos.
prevenidos y trabajando, peleando porque por interpretaciones, no por las almas de las personas que se están perdiendo. Sí, debemos de estar atentos a las señales, pero la atención a las señales no es un fin en sí mismo. El fin es lo que anuncia la venida del juez justo que va a traer a la tierra el juicio de la ira del Dios santo, santo, santo. ¿Y dónde se te prepara para eso? Para vivir de esa manera, con esa esperanza, con esa ambición de trabajar para el Señor. ¿En YouTube? No, de ninguna manera. En tu iglesia local, junto con tus hermanos. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, cuando Pablo está a punto de ser martirizado. Pablo está a punto de ser sacrificado. ¿Y qué es lo que le preocupa a Pablo? ¿Que oren por él para que lo liberen de la cárcel? No. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Quizás sus últimas palabras en la tierra a su hijo amado en la fe. En 2 de Timoteo capítulo 4. Te encarezco, le está hablando a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en su segunda venida. Va a juzgar Jesucristo a los vivos y a los muertos. Te encarezco por ellos, por Dios y por Él, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que hace tu pastor. Eso es lo que hacen los pastores en las iglesias de sana doctrina. Predican la palabra de manera fiel, íntegra. Versículo 3. ¿Por qué? Porque es importante eso. Escucha esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Las personas no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán tiempos, dice Pablo, que no van a soportar la sana doctrina, sino que se van a amontonar alrededor de ellos. Cada una de las personas va a amontonar maestros alrededor de ellos que les rasquen la comezón de oír. Dime tú en qué tiempo de toda la historia tenemos más posibilidades de elegir a quién escuchamos. Hace 50 años, si vivías en un pueblo remoto, alejado de las urbes, no tenías opciones. Podías elegir entre 1 o 2 pastores y la Iglesia Católica. Pero ahora no importa dónde estés en todo el planeta. Tienes al alcance de un clic la posibilidad de escuchar a quien tú quieras. Y normalmente la gente no elige a su pastor. Eligen a personas como yo, a las que no pueden ver a los ojos cuando les están hablando. Tú no sabes cómo trato a mi esposa. Tú no sabes cómo trato a mis hijas. Supones por lo que te digo cómo las trato, pero no puedes venir a mi casa, no me conoces. No me puedes ver en la congregación cómo le hablo, cómo la veo, cómo le hablo a mis hijas. Y es lo mismo para todos los que suben contenidos en las redes sociales, hermanos. No sabes quiénes somos, nos idealizan. Y las personas están amontonando a un montón de maestros alrededor de ellos que les rascan la comezón de oír. Pablo estaba preocupado porque lo iban a matar. No, estaba preocupado porque las personas iban a dejar de escuchar a sus pastores, porque en YouTube hay otra persona que predica más bonito. Obviamente no existía YouTube. Estoy haciendo una ilustración, pero creo que entiendes la idea. Gloria a Dios por mis hermanos que suben videos de sana doctrina. Yo consumo sus videos, pero tienen su lugar en mi vida y no toman ni el lugar de mi iglesia ni de mi pastor. Hermano, hermana, comenzando por mi canal. Si lo que estás haciendo es tratar de sustituir a tu pastor, si lo que estás tratando de hacer es sustituir a tu iglesia, comenzando por mi canal, por favor, hazte un favor y no lo veas. No veas mis videos. No son para eso. Una persona hace poco me dijo que odiaba a los pastores. Supongo que lo dice por todos los avisos que hago de que no soy pastor y que pongo un letrerito de que no soy pastor. Pero no es que los odie, es precisamente lo contrario, porque tengo un gran respeto por el oficio pastoral y porque amo a mi pastor. Es por todo eso que tengo una elevada opinión de los pastores verdaderos, los pastores de Dios, no las personas que se autoproclaman pastores y ese tipo de cosas. Es por eso, porque tengo una alta estima por el oficio pastoral, que no quiero que me llamen pastor. No soy pastor. Tengo amor por las almas, amén. Tengo pasión por las almas, amén. Por eso hago estos videos. Me preocupo por lo que crean las personas de mi Señor Jesucristo, sí, me preocupa mucho, pero eso no hace a un pastor. Pueden ser características pastorales, pero eso no hace a un pastor. Un pastor es llamado por Dios y es ordenado por una iglesia, por la iglesia, por una congregación que los conoce en persona.
los puede juzgar en persona, puede ir a sus casas y visitar a su familia y determinar qué tan íntegros son con respecto a lo que dicen y a lo que hacen. Y entonces, después de que se comprueba que es un varón cualificado, entonces la iglesia lo ordena. Eso no lo puedes hacer a través de YouTube. Muchos le llaman pastor a cualquiera que sube videos en internet. Uno se congrega en una iglesia local para aprender a ser manso y humilde. Ese no es un fin en sí mismo. El fin de la iglesia es la gloria de Dios. La misión de la iglesia, la gran comisión. Pero uno se congrega para aprender a ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de personas como yo, como tú, personas imperfectas, que hacemos todo lo posible porque los hermanos nos aborrezcan y ellos nos soportan y nosotros a ellos y nos amamos y utilizamos nuestros dones para edificarnos los unos a los otros. Eso es hacer lo que Cristo hacía con las personas, las servía. Si vas a creer las profecías, si vas a creer que existen esas profecías, entonces empieza por creer en el Dios de la profecía que te ha ordenado que te reúnas con otros hermanos, con otras personas que han creído en Cristo, para que en esa congregación, bajo el liderazgo de hombres piadosos, llamados por Él, seas enseñado o enseñada a cómo actuar en estos tiempos. ¿Crees la profecía? Cree en el Señor también, en sus órdenes. Porque mira lo que dice Pablo más adelante. Estas sí son prácticamente las últimas palabras que dice Pablo a Timoteo. Fíjate, esto es con respecto a eso de que necesitas ser entrenado o entrenada en una iglesia local, junto con todos tus hermanos, aprender a vivir en estos tiempos. Por esto, por la pregunta que te hice al principio, ¿qué producen esas noticias en tu corazón? Cuando evalúes lo que producen esas noticias en tu corazón, vas a poder tener una buena idea del estado de tu alma. Vas a poder evaluar el estado de tu alma. Observa. Versículo 6, dice Pablo. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo había perseverado hasta el fin. Y dijo Jesucristo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si quieres saber qué significa perseverar hasta el fin, perseverar en la fe, te recomiendo este video de aquí. Ahí lo explico. Entonces dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En cuál día? En el día de su manifestación, de lo que habla en el versículo 1. En ese día, dice Pablo, cuando el Señor juzgue a los vivos y a los muertos, cuando lo juzgue a Él, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el día que muchos dicen que está por llegar, inminentemente. ¿Te estás preparando para eso? Porque dice Pablo que no solo a Él le dará esa corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué te produce? ¿Qué te producen las noticias? ¿Amor? ¿Amor por su venida? ¿O te producen contiendas? Contiendas por escatología, que francamente nadie entiende a la perfección y no lo van a entender sino hasta que se cumplan. ¿Te produce amor o te produce esa contienda? ¿Te produce amor o te produce terror? Todas estas noticias de la que dicen muchos es la inminente llegada del Señor. ¿Te produce terror, miedo, morbo o te produce amor? Si no te está produciendo amor, si todas estas noticias no te hacen amar la venida del Señor, es porque te estás alimentando de cosas equivocadas. Te estás alimentando de exageraciones, de pesimismos. Si tienes curiosidad, como es normal, como debes de tenerla con respecto a estas cosas, acércate a tus pastores y pregúntales. Acércate a tus hermanos en la congregación, en tu congregación, y pregúntales. Platica con ellos, con todos ellos. Hagan estudios bíblicos al respecto. ¿Por qué es necesario? Hermanos, ninguna otra persona, una persona que está en camino al reino de Dios, no puede hacer otra cosa que amar la segunda venida del Señor. Es imposible no amarla. Podemos tener un poco de miedo, sí, pero ese no es nuestra mayor motivación para pensar en estas cosas. Es el amor por el Señor. ¿Cómo sabemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ama la venida del Señor? Al final de todas las profecías, en el capítulo 22 de Apocalipsis, prácticamente cuando está terminando la Biblia, dice el Señor Jesucristo, Apocalipsis 22:12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ahí traen la corona de justicia
de Pablo y de todos los que aman la venida del Señor. Versículo 13. Es el mismo hablando, el mismo Señor, Cristo en toda su gloria. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todopoderoso, temible y terrible es el que va a venir a traer juicio a la tierra. Y nosotros amamos su venida, porque sabemos que para nosotros trae corona de justicia que ganó con su propia sangre en la cruz. Nosotros lo único que hicimos es perseverar hasta el fin, y todo gracias a Él, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué es lo que dice la iglesia en el versículo 17? Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dice la esposa? Ven. El esposo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Y qué dice la esposa? Ven. La esposa lo ama y lo espera. ¿Qué dice el penúltimo versículo? El versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesús, que da testimonio de todas estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y esto fue escrito hace 2000 años. ¿Es inminente su llegada? Amén. Amén. Desde hace 2000 años es inminente. Cuando se escribió esto, la iglesia estaba siendo perseguida por Nerón. ¿Tú crees que ellos no pensaban que era el fin del mundo? Estaban siendo asesinados. Y entonces dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Dónde eres entrenado o entrenada, hermana, en Cristo, para vivir de esa manera, con ese gozo, con esa pasión por la venida del Señor? No es en YouTube, es en YouTube. Y te lo está diciendo alguien que se convirtió viendo un video de YouTube. Donde eres entrenado para eso es en tu iglesia, sometiéndote a la autoridad de varones aprobados por Dios, que están para servirte y para velar por tu alma. Hermano, ¿tienes dudas? ¿Tienes dudas con respecto a lo que está pasando? Ve donde tu pastor, ve a tu iglesia y pregunta. Y si ves que no es una iglesia conforme al corazón de Dios, hermano, hermana, tienes que ayudar a reformarla o tienes que buscar otra congregación, una verdadera iglesia de sana doctrina. Pero nadie, a través de una pantalla, puede sustituir esa experiencia. No nos conoces. Supones lo que somos. Dios te bendiga.